Vamos a ver cómo se resuelven las inecuaciones polinómicas. Aquí en la parte izquierda he puesto cuáles son los pasos en los que vamos a resolver el ejercicio, pero vamos a ir viéndolo poco a poco con este ejemplo que tenemos aquí. Esto es una inecuación polinómica porque al desarrollar esta expresión obtendremos un polinomio y lo que tenemos aquí es una desigualdad, en este caso mayor o igual que. El primer paso que tenemos que hacer es expresar la inecuación en la forma p de x menor que 0. Bueno, menor, mayor, mayor o igual, da igual. Lo importante es que debemos de tener en el primer miembro todos los términos y en el segundo el 0. En este caso lo que haríamos sería primero quitar paréntesis, x cuadrado menos x mayor o igual que 2 y después traernos el 2 al primer miembro, x cuadrado menos x menos 2 mayor o igual que 0. De manera que la inecuación que vamos a resolver va a ser esta. El siguiente paso que tenemos que hacer es factorizar la expresión polinómica y hallar sus raíces. Como tenemos una expresión de segundo grado, para factorizar podemos utilizar o bien la ecuación de segundo grado o bien el método de Ruffini. Cualquiera nos vale. Por ejemplo, por Ruffini pondríamos el 1, menos 1, menos 2. Una de las raíces va a ser menos 1. Aquí va un 1, menos 1, sumando menos 2, multiplico 2 y el 0. La factorización sería entonces x menos este menos 1, es decir, x más 1, por el cociente x menos 2. Y eso lo tendremos mayor o igual que 0. Para entender el siguiente paso es importante comprender bien lo que hemos hecho aquí. Teníamos un polinomio, que es una suma y una resta, y ahora tenemos una expresión factorizada, es decir, un producto. Un factor, x más 1, lo multiplicamos por otro factor, x menos 2, y queremos que eso sea mayor o igual que 0. Mayor que 0 significa positivo. Vamos a hacer un estudio de signos. ¿Qué signo debe de tener el primer factor? ¿Qué signo debe de tener el segundo factor? Para que al multiplicarlos con la regla de los signos nos dé un resultado positivo. En eso consiste el siguiente paso: estudiar el signo de cada factor en los intervalos determinados por las raíces. Vamos a representar sobre la recta real las dos raíces del polinomio. Las raíces son los valores que hacen que la expresión sea igual a 0. Si miro el primer factor, x más 1, el valor de x que hace que sea 0 es menos 1. Situamos el menos 1 en la recta. El segundo factor es x menos 2. El valor de x que hace que sea 0 es el 2. Lo sitúo en la recta, estará a la derecha del menos 1. La recta queda dividida entonces en tres intervalos, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 2 y de 2 a más infinito. Lo que vamos a querer hacer es ver cuál es el signo del producto de los dos factores, x más 1 por x menos 2, en cada uno de esos tres intervalos. Lo vamos a hacer factor a factor. Primero, ¿cuál es el signo de x más 1? En el primer intervalo, de menos infinito a menos 1, si tomo un número más pequeño que menos 1, al sustituirlo en la expresión, me saldrá, por ejemplo, menos 2 más 1 es menos 1, me saldrá negativo. Eso quiere decir que en todo el intervalo de menos infinito a menos 1, el factor x más 1 va a ser negativo. En el siguiente intervalo, de menos 1 a 2, el signo de x más 1 va a ser positivo, porque la x va a ser un número mayor que menos 1. También va a ser positivo en el siguiente intervalo, de 2 a más infinito. Ten en cuenta que si la raíz de x más 1 es menos 1, ahí en ese punto es donde puede cambiar su signo, de positivo a negativo o al revés.
Vamos ahora con el signo del otro factor, x menos 2. Miramos el primer intervalo, de menos infinito a menos 1. Como estoy a la izquierda del 2, que es el punto en el que este factor cambia su signo, la x es un número más pequeño que 2, me va a salir un resultado negativo en todo el intervalo. Y también en el intervalo de menos 1 a 2. Al estar a la izquierda del 2 y sustituir por números más pequeños que 2, me va a salir negativo. Si ahora nos vamos al tercer intervalo, de 2 a más infinito, la x será un número mayor que 2. Al sustituirlo aquí, me dará resultado positivo en todo el intervalo. Ya sabemos cuáles son los signos de los factores. Si los multiplicamos, vamos a saber ahora cuál es el signo del producto, es decir, la inecuación que estábamos resolviendo. Primer intervalo, de menos infinito a menos 1. El primer factor es negativo, el segundo también. Si los multiplicamos por la regla de los signos, menos por menos más, el producto, nuestra inecuación, va a ser positivo en el intervalo de menos infinito a menos 1. Segundo intervalo. El primer factor es positivo, el segundo es negativo, multiplicamos los signos, más por menos, nos darán menos. La expresión de la inecuación va a ser negativa en el intervalo que va de menos 1 a 2. Y ahora, de 2 a más infinito, tanto el primer factor como el segundo son positivos. Entonces, al multiplicar, la expresión que tenemos en la inecuación va a ser positiva. Pasamos entonces al último paso. Ya sabemos el signo de la expresión en los intervalos. Lo que hacemos ahora es seleccionar los intervalos que cumplen la inecuación, comprobando los extremos para ver si tenemos que poner intervalos abiertos o intervalos cerrados. Nuestra inecuación pedía que la expresión polinómica fuera mayor o igual que 0, es decir, o positiva o nula. Vamos a los intervalos. En el primero nos ha salido positivo, entonces sí que cumple la condición de la inecuación. Vamos a ponerlo en la solución. X pertenece al intervalo de menos infinito a menos 1. Tenemos que pensar si en el menos 1 ponemos un extremo abierto o cerrado. Eso va a depender de que el menos 1 sea o no solución de la inecuación. Cuando la x vale menos 1, este factor se hace 0. Entonces toda la expresión es igual a 0. Como aquí tenemos mayor o igual que 0, sí que es solución. Ponemos el extremo cerrado. El segundo intervalo, de menos 1 a 2, es negativo, no cumple la inecuación. El tercero sí, porque vuelve a salir positivo. Entonces lo expresamos como una unión de intervalos. Unión, y ahora de 2 a más infinito. Y nos volvemos a plantear cómo ponemos este extremo. Vuelve a ocurrir lo mismo. Cuando la x vale 2, esto sale 0, toda la expresión es 0 y sí que cumple la inecuación porque nos pide mayor o igual que 0. Será entonces un intervalo cerrado.